Vamos a tratar el día de hoy, martes, lo relacionado con la salud, la pandemia, el comportamiento de la nueva variante, cómo va el programa de vacunación nacional y también acordamos que se iban a dar a conocer los puntos básicos para la recuperación de Pemex, de que se cuide el petróleo, que es de la nación, que es del pueblo, que se utilice para el consumo interno, que ya no se continúe vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, que se mantengan precios justos por los combustibles, que no haya gasolinazo. Toda esta política que está en marcha y que ha implicado inversión desde el principio, mucho trabajo, mucho apoyo solidario de trabajadores, de técnicos y un trato también especial a Pemex, porque antes se le quitaban todos sus ingresos, ahora se les dejan recursos para que puedan operar. Muy buenos días, secretarias, secretarios, director, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. ¿Cómo abrimos la semana? Todavía con una reducción de casos estimados con respecto a la semana previa. La reducción absoluta comparada con el punto máximo de la segunda ola es de menos 92%, pero no hemos dejado de llegar hasta los últimos poblados de menos de 1,000 habitantes que están dispersos, particularmente retador en las zonas donde existe orografía muy complicada, hay montañas altas, hay que llegar hasta los últimos poblados. También iniciamos con la vacunación al personal de salud. Ya tenemos también la programación para la vacunación al personal educativo al inicio del año. Tenemos ya casi 82 millones de personas que han sido vacunadas y las personas de 15 a 17 años que también están siendo vacunadas. Tenemos cobertura de 88% a nivel nacional. Esta par de gráficas ilustran el efecto benéfico de la vacunación en reducir las consecuencias graves de COVID, en particular la consecuencia más grave que es la muerte. Lo que se ve en la gráfica para los meses de abril, cómo se fue distribuyendo las muertes por cada 1,000,000 de habitantes. Comparando dos grupos, en color verde las personas que estaban vacunadas con 1 o 2 dosis y en color claro quienes no habían sido vacunados. Es claramente evidente que las personas no vacunadas son las que contribuyeron con la enorme mayoría de la mortalidad. La conclusión obvia, la vacunación contra COVID-19 es el elemento más importante de prevención, de reducción de riesgos, tanto de COVID grave, el riesgo de ser hospitalizado, como de mortalidad por COVID, que es la consecuencia más grave de la epidemia. Y en la siguiente gráfica es exactamente la misma idea, solo que para el conjunto de personas de 60 y más, y se ve también cómo la comparación de mortalidad indiscutiblemente es favorable a los no vacunados. Quien tiene vacuna se le reduce su mortalidad en casi 10 veces. Un último comentario sobre la variante Omicron, que sigue causando inquietud en circuitos financieros, en noticias, etcétera. Hasta el momento la evidencia sigue siendo la que hemos comentado desde el inicio que fue conocida esta variante el 26 de noviembre próximo pasado. Es una variante que es más transmisible, pero es una variante que produce menos enfermedad grave. La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas, incluyendo la variante Delta. Y la inmunidad inducida por vacunación o por enfermedad COVID previa sigue siendo mayormente eficaz o efectiva para impedir el contagio con la variante Omicron. Puede haber una cuarta ola. En algunos otros países es la quinta o la sexta ola de la epidemia. Esto lo hemos dicho repetidamente, al menos desde octubre. Esta cuarta ola podría ser a expensas de la variante predominante, que sigue siendo Delta, o podría ya ser a expensas de Omicron. Pero la epidemia de COVID es sustancialmente la misma. ¿Qué podemos ver si se presentara esa cuarta ola a expensas de Omicron? Podríamos ver una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones de lo que hemos tenido en las olas previas. ¿Por qué razón? Principalmente por el efecto de la vacunación. Sigue siendo la epidemia de COVID-19, no es una nueva epidemia. Las medidas de prevención general
el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados, el lavado de manos, el mantener sana distancia, el reducir la movilidad o la concurrencia en espacios densamente ocupados, la ventilación de los lugares cerrados que ocupamos, siguen siendo medidas efectivas también para reducir los contagios de Ómicron y sus consecuencias, pero sobre todo la vacunación. Entonces seguimos haciendo un llamado a quien no se ha vacunado del esquema primario, esto incluye a las mujeres embarazadas, que se vacunen. Desde luego, quien ya está en la etapa de refuerzo, que se aplique oportunamente el refuerzo, pero insistimos, es la misma epidemia. Seguirán apareciendo casos de Ómicron, como siguen apareciendo casos de Delta, en la medida en que la epidemia siga activa. Mientras siga activa en cualquier parte del mundo, seguirá activa también muy probablemente en México. Gracias. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a hablar hoy de las 10 tareas de Petróleos Mexicanos, de Pemex, que nos van a permitir alcanzar la autosuficiencia energética y garantizar que los precios de los combustibles no se incrementen. La primera tarea tiene que ver con las reservas de hidrocarburos. En esta lámina podemos observar cómo las reservas vinieron disminuyendo desde el 2012. La idea es dejar el mismo número de barriles que encontramos, un poquito más, 7.1 millones de barriles para el año 2024. La producción de hidrocarburos, un mes antes de iniciar esta administración, la producción era del orden de 1.719.000 barriles, hoy estamos en 1.756.000, alcanzaremos en el 2024 los 2 millones de barriles, que es el objetivo que nos ha planteado el señor presidente de la República. En estas barras podemos observar en el color marrón el número de barriles que se procesan en la refinería, en el Sistema Nacional de Refinación. Se procesaban 506.000 barriles y se exportaba 1.190.000. Para el año 2021 ya estamos procesando 714.000 barriles y estamos exportando 1.019.000 barriles. Para el 2022, es decir, el próximo año, ya estaremos procesando 1,5 millones de barriles en nuestras refinerías, sobre todo porque va a entrar la refinería de Deer Park y vamos a exportar el próximo año nada más 435.000 barriles. En el 22 va a incrementar el SNR con sus 6 refinerías, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula, Salina Cruz, van a incrementar su producción, va a entrar Deer Park y por eso nos vamos a 1.500.000. Para el 23 y para el 24 prácticamente toda la producción de Pemex se va a procesar, se va a refinar, porque va a entrar ya en operación la refinería de Dos Bocas y el proyecto de Cangrejera, que también va a refinar más de 100.000 barriles, de manera que prácticamente el 100% del crudo mexicano se va a refinar en nuestro país para garantizar el abasto de combustible. Bueno, esta es la planeación para cambiar la política energética del país y transformar y procesar nuestro crudo. Son las 6 refinerías que actualmente se tienen y se integra lo que es Dos Bocas, un tren de aromáticos de Cangrejera, que el tren de aromáticos procesa y refina crudo ligero, y incluimos ya lo que es la refinería de Deer Park. En el 2018, cuando llegamos, en 1 de diciembre del 2018, encontramos la utilización al 32%. Hoy estamos cerrando este año casi al 50% de utilización del Sistema Nacional de Refinación, y para el 2024 estaremos dejando la utilización al 86%, y con esto estaremos cumpliendo el autoabastecimiento en México. Continuaríamos con la quinta tarea, que tiene que ver con los fertilizantes. La que sigue, por favor. Aquí platicarles, se compraron en administraciones anteriores 2 plantas de fertilizantes, la de agronitrogenados, localizada en Coatzacoalcos, Veracruz. El total de la compra fueron del orden de $475 millones y se obtuvo un financiamiento de 390 millones. A pesar de que esta operación implicó un sobreprecio de $216 millones, la planta estuvo sin operar durante 21 años hasta el 2020. Esto quiere decir que cuando la planta se compró en las administraciones pasadas, llevaba 14 años parada, y luego, después de que se compró, 7 años más hasta que nosotros la echamos a volar en el año 2020. En el caso de Lázaro Cárdenas, la compra fue del orden de $635 millones
dólares, el sobreprecio fue de casi 200 millones de dólares y aún y cuando las plantas estaban en operación, las condiciones eran deplorables o son todavía por falta de mantenimiento. En el caso de agronitrogenados, adicionalmente al crédito, Pemex invirtió 184 millones de dólares en la rehabilitación de las plantas, pero no pudieron arrancar. En esta administración continuamos con estos trabajos y en octubre del 2020 ya iniciamos la producción de urea. Hoy día producimos más de 28,000 toneladas al mes. También se llegó a un acuerdo reparatorio con el vendedor de esta planta y este empezó ya a devolver el sobreprecio que cobró por esta planta, que es del orden de 216 millones de dólares, los mismos que se van a reinvertir en el mantenimiento y rehabilitación de las plantas. Hoy día estamos produciendo 65,000 toneladas mensuales de fertilizantes fosfóricos. Por instrucciones del presidente, estamos suministrando ya un gran porcentaje del programa de entrega de fertilizantes y la idea es, el objetivo es que entregar el 100% del requerimiento de este programa para el 2024. Nada más decirles que entre marzo del 20 y noviembre del 21 hemos entregado más de 353,000 toneladas en Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. A partir del próximo año vamos a invertir 300 millones de dólares. Esto va a generar que vamos a operar en condiciones más seguras y confiables, que vamos a reducir las importaciones de materia prima y fertilizantes y que Pemex va a pasar de aportar del 24 al 49% de la demanda nacional de fertilizantes. Hablando de gas, queremos también comentar con ustedes un proyecto que se denominó o se denomina Campo Lakach, que fue suspendido en la administración pasada en el 2016. Es un proyecto de explotación de gas natural no asociado. Está ubicado en aguas profundas a 98 kilómetros del puerto de Veracruz. En 2016 se suspendió el proyecto, falta de recursos o por alguna otra razón, pero ya se habían invertido casi 1,400 millones de dólares y esta suspensión desde 2016 le implica un costo a Petróleos Mexicanos, es decir, al país, de cerca de 900,000 dólares cada mes por concepto de renta de equipos que todavía se encuentran en distintos países del mundo. Que en 2015 la reforma energética liberó los precios de los combustibles y permitió la entrada de privados en el mercado, lo que redujo la participación de Pemex en el país. Las empresas privadas se apropiaron de las estaciones de servicio de Pemex, lo que trajo como consecuencia que pasáramos de tener más de 12,000 estaciones de servicio a poco más de 7,000 hoy día. Aquí hay que recordar que en la reforma energética se hablaba de que se iba a duplicar el número de estaciones de servicio, porque los privados iban a invertir. No invirtieron. Lo que hicieron fue que se quedaron con las estaciones de servicio de Pemex y de ser proveedores únicos en el país pasamos a tener el 78% de venta de gasolinas y 73% de diésel. Que en el país hay 15.4 millones de familias que consumen gas LP en cilindros, son las familias con menos ingresos económicos. Hay 7 grupos empresariales gaseros que concentran el 60% del mercado de gas LP y bueno, Gas Bienestar nace con la finalidad de entregar cilindros nuevos o rehabilitados, kilos de a kilo, gas de mayor calidad y el precio más bajo. Esta línea de aquí son los precios máximos que el presidente de la República instruyó que se pusieran en el país para evitar los abusos, que no haya incrementos a los precios de la gasolina arriba de la inflación por el resto de la administración. Bueno, con este decálogo se marca el nuevo rumbo hacia el fortalecimiento del país en materia energética a partir de un nuevo modelo para aprovechar nuestros recursos en beneficio del pueblo. Las vajillas, ya voy a invitar a López Dóriga. ¿Cómo no voy a invitar? Es un empresario importante, institucional. Él no anda promoviendo la oposición al gobierno, él anda en sus empresas, en lo suyo, y nos paga 28,000 millones. Es su obligación, no es una concesión gratuita, pero es una cantidad considerable de una filial que vende en Estados Unidos y que decide pagar los impuestos aquí. ¿Cómo no lo voy a invitar a desayunar? Sí, chipilín y chocolate y hasta budín, pan de yuca, ¿sí? Y sobre todo para los jóvenes. Antes se hacían operaciones de este tipo y no pagaban impuestos. Por ejemplo, cuando se vendió Banamex, no pagaron
un centavo de impuestos. Cuando se vendió Banamex a Citigroup, que llega a Fox con la bandera del cambio, apoyado por los que se sentían los dueños de México. Y no estoy inventando nada, me tocó enfrentar a Fox porque él defendía lo del FOBAPROA. Salió a decir con su lenguaje muy peculiar que yo quería dejar sin ropa a los empresarios. Desde entonces con él, con Calderón, me acuerdo un debate con Calderón. Él era presidente del PAN, yo era presidente de otro partido. FOBAPROA, con un gran periodista que fue víctima de la represión, Gutiérrez Vivó. Empieza el debate sobre el FOBAPROA. ¿Van a aprobar el FOBAPROA? ¿Sí o no? Y dice, no. Convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, en deuda de todo el pueblo. 3 billones de pesos le cargaron al pueblo de México. Ese es el FOBAPROA. ¿Y qué creen que pasó? Lo aprobaron. Entra Fox. Mucha gente entusiasmada. Ya sacamos al PRI. Ya como presidente electo, a vacacionar el señor Fox en una hacienda de Roberto Hernández, el dueño de Banamex. Forman el gabinete, un empleado de Roberto Hernández, Gil Díaz, que ya había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas, secretario de Hacienda. La primera operación, la venta de Banamex a Citigroup. No pagaron impuestos. Y así otras ventas. Entonces, ¿cómo no voy a celebrar que ahora sea distinto? El señor de Oxxo pagó 10,000 millones. Los señores de Walmart, 12,000 millones. Ahora 28,000. Televisa debe pagar 15,000. Y todo esto es para fortalecer la hacienda pública. Estas son las becas para los estudiantes pobres. Este es el apoyo para los adultos mayores. Son las pensiones para las niñas, para los niños con discapacidad. Es el que podamos entregar las medicinas, las vacunas de manera gratuita. Es el que podamos entregar los presupuestos para rehabilitar, mejorar las escuelas públicas. Esto es, y mis respetos para la actitud de Carlos Slim y de otros empresarios, muchos otros. Hay veces que se molestan con nosotros más por eso hablo de los aspiracionistas, los que se dan ínfulas de superioridad. Estaba en una cantina, unas gentes ahí, que eran los caciques ahí del pueblo, y llegó pues un campesino y empezó a insultar a los ricos y esto y a lo otro en la cantina. Y aguantaba, y ellos aguantaban y aguantaban, ¿no? Que seguía y seguía. Hasta que se paró uno y le dijo, ya deja de estarnos insultando, compórtate. No, si yo no me estaba refiriendo a ustedes. Estaba pensando en los machuchones. Pero así está. Sí. A veces ya cualquiera se siente fifí. No, hay niveles. Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós.